Iglesia, muy buenos días. Es un placer estar nuevamente con ustedes, saludándolos, siempre confiando en nuestro Señor Jesucristo, que estén bien, que todo lo que les esté aconteciendo en sus vidas, que sean para bien para ustedes, porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y doy gracias porque este tiempo, aunque lo podemos ver en algunas ocasiones como tiempo de adversidad, tiempo de angustia, tiempo de dolor, también podemos verlo como tiempo de poder compartir más en familia, poder compartir más en casa, poder los varones dedicarse a su ministerio principal, que es su hogar, que es su esposa, sus hijos, que el ministerio esencial de todos los creyentes, doblar rodillas, conocer a su Señor, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Este tiempo ha sido un tiempo para poder compartir, para poder evangelizar, para poder aprender, para poder estudiar. Y yo confío en mi Señor y estoy convencido que la iglesia, la puerta estrecha, pues ha dedicado este tiempo para conocer más de su Señor. Y nos ha permitido, por estos medios virtuales, el poder no dejarnos en silencio, sino más bien proclamar el Evangelio para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado, que ese es el fin con el cual Dios nos ha creado. Nos ha creado para gloria suya, nos ha creado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. En la mañana de hoy, pues sabemos que estamos en el estudio de Semana Santa, y acabamos de ver un estudio bien interesante, bien profundo sobre la propiciación de Dios. Ahora vamos a ver el estudio de la expiación de Dios, la expiación de Cristo, perdón. ¿Qué es la expiación? ¿Qué significa? ¿Por qué fue necesaria? ¿Desde cuándo surgió? Si fue un surgimiento nuevo del Nuevo Testamento solamente, o si ya viene esa expiación desde el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver este tema como Cristo nuestra expiación. Cristo nuestra expiación. En otro término podemos decir Cristo nuestro sustituto. Y vamos a ver por qué. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar nuevamente reunidos ante tu presencia, Señor. Gracias porque aún mientras esperamos la muerte, no debemos que congregarnos, Señor. Debemos que congregarnos en tu nombre, Señor. Invocando tu nombre, exaltando tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, porque nos has permitido el poder escuchar tu palabra, el poder aprender más de ti, Señor, el poder profundizar más en tu ley, Señor. Y nos demuestra cada día más que nosotros somos miserables, somos pecadores, Señor. Somos lo más bajo, Señor, en manos de Dios santo, santo, santo. Que solo por tu grandeza, por tu misericordia, es que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para nuestro oportuno socorro. Y podemos decirte, Abba Padre, solo por ti, Señor. Bendice el apóstol Pablo que por ti, en ti, para ti fueron hechas todas las cosas, y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y yo sé, Señor, que este tiempo nos ha permitido aprender más de ti, y nos ha hecho ver, Señor, cada día más la necesidad de ti, Señor. La necesidad de estar pegado a tu palabra, la necesidad de estar pegado a tu verdad, Señor. Y te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Bendice tu palabra. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llega mucho fruto, pero separado de mí nada podéis hacer. Y ese permanecer en ti es estar meditando en ti, es estar aprendiendo de ti, es estar comiendo tu palabra, Señor, comiéndote a ti, Señor, cada momento, cada día. Ayúdanos, Señor, al estudio de la predicación de la mañana de hoy. Me presento como esa vasija en manos del alfarero, Señor. Ayúdame, Señor, a que sea exponiendo fielmente tu palabra, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, para que tu nombre, Señor, sea proclamado por todas las generaciones, y que reconozca, Señor, siempre que necesito de ti.
que esta iglesia, la puerta estrecha, necesita de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a hablar solo tu verdad, para la edificación de mi vida y para la edificación de la vida de mis hermanos en la fe. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les estaba diciendo hace un momento, vamos a ver el tema de la expiación. Cristo, nuestra expiación. Y nuestro estudio sobre la expiación de Cristo vamos a desarrollarlo en base de dos preguntas y un dilema central, que en el desarrollo de ese dilema vamos a desarrollar las dos preguntas. El dilema central es el siguiente: ¿cómo un Dios santo, santo, santo y un Dios justo puede perdonar y puede aceptar en su presencia a pecadores sin que su santidad y su justicia se vea afectada? Ese es el dilema central. Y ese es el dilema con el cual vamos a desarrollar nuestro estudio. Ahora, las dos preguntas con las cuales vamos a estar desarrollando este dilema a través de la escritura y a través de la mañana de hoy es el siguiente: ¿cómo desarrolla el Antiguo Testamento el tema de la expiación? ¿Cómo desarrolla el Antiguo Testamento el tema de la expiación? Y la segunda pregunta: ¿cómo desarrolla el Nuevo Testamento el tema de la expiación? ¿Será que el Antiguo Testamento lo desarrolla de una forma y el Nuevo de otra? ¿O será una unidad para resolver el dilema? ¿Cómo un Dios santo, santo, santo y justo puede perdonar y puede recibir en su presencia a pecadores sin afectar su santidad y su justicia? ¿Cómo? Y empezamos con el Antiguo Testamento. ¿Cómo el Antiguo Testamento desarrolla el tema de la expiación? Recordemos que una vez entró el pecado al mundo por la caída de nuestros padres, por Adán y Eva, entró el pecado al mundo. Dios ofreció de una manera brillante, de una manera resplandeciente, la solución del problema. La solución del problema. ¿Y cuál era? Era que por medio de la muerte de su hijo, nosotros tuviéramos vida nuevamente. Anunció el propósito del Mesías. Una vez la caída, anunció el propósito del Mesías. El descendiente de la mujer, que sería el aplastador de la cabeza de la serpiente. Y vamos a iniciar con Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La victoria de ese descendiente sería veraz, sería contundente, sería eficaz. Pero el descendiente iba a sufrir y tenía que pagar un precio. Es lo que nos está diciendo aquí. Aquí nos está mostrando, una vez la caída, nos muestra Dios el Padre, una vez la solución. ¿Quién? Su Hijo, Cristo, el descendiente de la mujer. Y Él tenía que pagar un precio. Y el precio tenía que contrarrestar los efectos del pecado. Los efectos del pecado. Y ese precio sería la muerte. ¿Y por qué decimos que sería la muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y como es muerte, debía haber muerte. Y vemos continuamente, desde Génesis capítulo 3, que Dios empieza el ofrecimiento de sacrificios como señal de que iba a haber muerte para redimir los pecados, para perdón de pecados. Y eso lo podemos ver en el mismo versículo 21 del capítulo 3, cuando el Dios le hace la primera vestidura a nuestros padres para poder sacarlos del huerto. No los saca desnudos, sino que cubre su desnudez con vestidura de animal. Para poder sacar esa vestidura tuvo que haber muerte. Y eso está en el 3:21. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles
y los vistió. Vemos que una vez la caída muestra a Dios la solución, que es que en Cristo, pero de inmediato muestra cómo iba a ser, por medio de sacrificio, por medio de muerte. Y si seguimos en el Antiguo Testamento y vamos a seguir en Génesis capítulo 4, versículo 4, vemos esa ofrenda que da Abel de ese sacrificio de animal que Dios le acepta. Génesis capítulo 4, versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Desde la caída vemos que empieza el sacrificio, las ofrendas por muerte, y agrada a Jehová. Y agrada a Jehová. De este mismo modo, cuando pasamos a la historia de Noé, que vuelve y se registra un sacrificio, vemos que Noé ofreció sacrificio, y eso está en Génesis capítulo 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Vemos que hay un ofrecimiento de sacrificio, y vemos que ese ofrecimiento lo hace en el altar, pero con unos animales con unas características específicas. Eran limpios. Nos está mostrando ya desde el Génesis cómo debía ser ese sacrificio. Un sacrificio limpio, sin mancha alguna. Sin mancha alguna. Y desde aquí podemos ver que vuelve a ofrecerse sacrificios los patriarcas, que lo vemos en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 es una de las historias más conocidas por la iglesia, que es cuando Dios le ordena a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y todos conocemos muy bien la historia y sabemos que Abraham, un hombre de fe, llevaba a su hijo a ofrecerlo como sacrificio. En el momento en que ya tenía su mano levantada para clavar el puñal a su hijo, para ofrecerlo como sacrificio, Dios lo detiene y le da el animal para sacrificio. Pero les he compartido muchas veces en la iglesia que esta historia no termina en el ofrecimiento del sacrificio que hace Abraham cuando Dios le da el animal, sino que esta historia continúa hasta cuando Cristo viene, que el mismo Dios Padre toma el puñal y sacrifica a su hijo en el momento de la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. O sea que vemos que esa expiación es una muerte, es muerte. Y vemos que esa muerte lo que estaba haciendo era cubriendo parte de pecados. Y vemos con más claridad la necesidad de los sacrificios cuando se establece formalmente a partir de la primera Pascua, que eso lo encontramos en Éxodo capítulo 12, la primera Pascua, y todos conocemos qué pasó en ese momento, que fue cuando la muerte de los primogénitos, cuando Dios le dice al pueblo que untara en las puertas de su casa, la untaran de sangre de cordero, de la sangre del cordero. Y tenía unas especificaciones del cordero. El cordero tenía que ser limpio, sin mancha alguna. Y la sangre sería por señal. La sangre sería por señal de que en esa casa no iban a entrar la muerte hacia los primogénitos. Esa es la primera Pascua. Vayamos a Éxodo 12, versículo del 12 al 14. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y verá la sangre y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vemos el establecimiento de la primera Pascua, que es el sacrificio del cordero. El sacrificio del cordero para limpiar, para perdón de pecados, para guardar, en este caso era para guardar las casas. O sea que la participación de los sacrificios es constante,
Y esta sangre era para que la muerte no tocara a los primogénitos de los hebreos. No tocara para los primogénitos, la muerte, los primogénitos de los hebreos. Ya nos podemos hacer una idea de qué significado tiene la sangre del cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Pero seguimos. El principio de los sacrificios es más aclarado en Levítico. Cuando vamos a Levítico y vayamos a Levítico capítulo 17, ahí nos muestra ya el establecimiento como tal de los sacrificios y nos aclara para qué son los sacrificios, cuál es el objetivo de los sacrificios. Levíticos capítulo 17, versículo 11, dice la palabra de Dios: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. ¿Qué quiere decir este versículo? Como vemos, aquí ya utiliza la palabra expiación, y lo utiliza acompañado de muerte, la muerte para la expiación. ¿Pero qué quiere significar? El pecador merecía morir. Ese era el veredicto. El pecador merecía morir. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. O sea, que el que cometía pecado tenía que morir o debía que morir. Por lo tanto, el sacrificio que se ofrecía por el pecado de esta persona no debía ser un sacrificio que quedara con vida, sino que tenía que morir. Ahora bien, la sangre de este sacrificio sustituía el lugar del pecador. Por eso decíamos que podíamos llamar a Cristo nuestra expiación o Cristo nuestro sustituto. Esta sangre de los corderos que se derramaba sobre el lugar del propiciatorio era la sangre para limpiar el pecado de estas personas, del pueblo de Israel. Y esta sangre y este cordero que se ofrecía era el sustituto, era el reemplazo de la persona como tal. El cordero que era ofrecido es el sustituto por la vida del pecador. Por la vida del pecador. Eso es expiación. Expiación, en una sola palabra, es sustituto. Sustituto. Quiere decir que estos corderos del Antiguo Testamento y todo este sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, lo que estaba haciendo era sustituyendo al pecador. Sustituyendo al pecador. Limpiándolo del pecado. Pero estos animales no eran suficientes. No eran suficientes. Por eso tenía que hacer cada año. Cada año tenía que hacerse ese sacrificio para que el pecador tuviera un año más. El cordero que era ofrecido es el sustituto por la vida del pecador. En estos tipos de sacrificios, que se ofrecían en el Antiguo Testamento, era una muestra o un señalamiento o una visión de cómo iba a ser la victoria de la simiente de la mujer. ¿Cómo iba a ser? Cristo, nuestro sustituto, para poder ser nuestro sustituto, debería morir. Para cargar nuestros pecados, Él debería morir. Él debería morir. Y al morir Él nos da a nosotros su vida justa. Su vida justa. Por eso Él es nuestro sustituto. Podemos ver ahora sí la grandeza de nuestro Dios. Y si quisiera dejarlo hasta aquí, podría ya dejarlo hasta aquí. Porque podemos entender claramente que todos los sacrificios que se muestran en la Escritura era una señal, nos estaba direccionando hacia cómo debía que morir o cómo iba a ser la victoria de la simiente de la mujer por medio de muerte, por medio de su muerte. O sea que Cristo debía morir en lugar nuestro. Y Él cargaba todos nuestros pecados. Como nuestro sustituto cargaba todos nuestros pecados. Y como nuestro sustituto, Él nos daba a nosotros su vida justa. Su vida justa.
Bendito nuestro Señor. Bendito nuestro sustituto. Ahora, si seguimos, vamos a seguir. Más adelante en los Salmos nos muestra también el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo en la cruz. Hay muchos salmos mesiánicos, pero me quiero enfocar en uno en específico, que es el Salmo 22, Salmo mesiánico. El acontecimiento de todo lo que le iba a suceder a nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y quiero que vayamos al versículo 1. Salmo 22, 1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Misma palabra que dice nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras muestran la realidad que existe en la separación de Dios y el pecador. El pecador está totalmente lejos, distantes, alejados de nuestro Dios, del Dios verdadero. Y aquí lo que nos muestra es esa verdad de la separación, de lo que ocasionó el pecado. Hubo una separación. Tanto así que Cristo mismo tuvo que padecer esa separación y al padecerla, clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así como Cristo es nuestro sustituto, sintió la sensación del abandono de Dios. Sintió esa sensación del abandono de Dios. Y esa sensación de abandono de Dios lo que caracteriza es la condenación. Es la condenación del pecador. Lo que Cristo estaba recibiendo en ese momento de la cruz del Calvario, de su sacrificio perfecto, y como lo muestra Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Cuando dice estas palabras, y lo que expresa en ese momento es que Cristo estaba recibiendo en él los infiernos de todos sus escogidos. Sí, iglesia, el pago de ustedes y el pago mío lo estaba recibiendo Cristo en ese momento de la cruz. Cuando él clama: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado?, estaba recibiendo tanto la condenación tuya como la condenación mía. Ese infierno por toda una eternidad que nos merecíamos todos nosotros, nuestro sustituto, nuestra expiación, nuestro sacrificio, Cristo lo estaba recibiendo en ese momento. En ese momento, el justo juicio de Dios fue satisfecho en Cristo. El justo juicio de Dios fue satisfecho en Cristo. Y mira lo que dice su palabra. Dice su palabra que el pecador, que el que no cometió pecado, se hizo pecado por amor a nosotros. 2 Corintios 5:19 también nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios estaba reconciliando al mundo en Cristo, y para poderlo reconciliar tenía que su justicia fuese satisfecha. Su justa justicia debía ser satisfecha. Y de la única manera es que debía que morir. Nuestro sustituto debía que morir. Ahora pasamos a Isaías 53. Isaías 53. Dice la palabra de Dios, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53 es un texto donde nos muestra detalladamente cada labor que Cristo haría y cómo iba a padecer por llevar nuestros pecados. Isaías 53 es un relato muy gráfico, extremadamente detallado de cómo iba a ser esa victoria de la simiente de la mujer, que iba a ser con dolor, con sacrificio, con abandono, con separación, pero que iba a ser victorioso. Victorioso. En el versículo 4 estas palabras nos muestra que el siervo de Dios tenía que morir. Tenía que morir. Solo aquel que fuese capaz de cumplir toda la ley de Dios, toda la justa ley de Dios a la perfección, podía ser sacrificado. Ningún ser humano puede. Ningún ser humano puede. Solo Cristo lo pudo hacer. Versículo 10 de Isaías 53. Dice la palabra de Dios: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando ya ha puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. De esta manera se busca el resultado de la obra de este siervo. Lo que quiere decir es que el siervo iba a cumplir de forma satisfactoria toda la obra de Dios. El siervo iba a cumplir de forma satisfactoria toda la justa justicia de Dios. La intención del Señor al hacer la expiación, vemos que no puede ser frustrada por nada ni por nadie. La voluntad del Señor con respecto a la expiación será plenamente cumplida, plenamente satisfecha por el Mesías en su muerte. Isaías 53 nos enseña que la expiación hecha a favor de nosotros y por nuestros pecados es en una expiación sustitutiva. Lo que quiere decir es que el Mesías, el santo, el justo, el Dios verdadero, tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar. Y lo podemos ver en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. ¿Se acuerdan del dilema que les hablaba en un momento? ¿Cómo un Dios santo, santo, santo y justo puede perdonar y recibir en su presencia a pecadores sin ser afectada su santidad y su justicia? El Antiguo Testamento nos muestra cómo. Nos da muestra de cómo iba a ser. Y nos señala quién podía hacer esa reconciliación, nuevamente esa unión, esa separación que habla Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, están lejos de la gloria de Dios, están separados completamente, como uno solo podía nuevamente cerrar ese abismo y unirnos. Lo que acabamos de ver fue un breve recuento de cómo el Antiguo Testamento nos muestra a nuestro sustituto, que es Cristo, que iba a ser por medio de sacrificios que se estableció desde la caída. Vemos que se establece como fiesta solemne en la primera Pascua. Y vemos en Levítico que ya por ley, cada año, tenía que ofrecerse ese sacrificio para expiación por los pecados del pueblo.
por los pecados del pueblo. Y ya en Isaías, en el Salmo 22, vimos cómo nos muestra ese sufrimiento de Cristo. Y qué es lo que significa cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Y Isaías 53 nos muestra un relato tan gráficamente de la obra de nuestro sustituto, Cristo, y de cómo iba a sufrir. Pero que nada ni nadie podía detener el plan de Dios, ni puede detener el plan de Dios. Ni en este momento nadie podía detener el plan de Dios de darnos a nuestro sustituto, a nuestra expiación, Cristo. De esta forma podemos decir que Dios perdonó el pecado de todos nuestros padres anteriormente, de todos los hombres del Antiguo Testamento, de Adán, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Abel, de Noé, de Moisés, de David, que perdonó, no por el sacrificio hecho por los animales, no, porque no eran suficientes para anular la culpa del pecado, no era suficiente. Ese sacrificio de animales, me gusta mucho la frase que utiliza un predicador de hoy en día. Dice que ese sacrificio de animales es un pago a tarjeta de crédito, un pago a cuotas, que Dios mismo sabía que en el momento preciso todas esas cuotas iban a ser pagadas en su totalidad. Por eso fue aceptado los sacrificios en el Antiguo Testamento, para mostrarnos y señalarnos al sacrificio verdadero, eterno, que es Cristo. Y que en Cristo se iba a pagar toda la deuda de las cuotas de los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver cómo desarrolla el Nuevo Testamento el tema de la expiación. Ya resolvimos la primera pregunta: ¿cómo desarrolla el Antiguo Testamento el tema de la expiación? Ahora vamos a ver la segunda: ¿cómo desarrolla el Nuevo Testamento el tema de la expiación? Una de las cosas que nosotros debemos tener siempre claras es que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nació para morir. Nació para morir. Eso debemos que tenerlo claro en nuestras mentes. Lo que quiere decir es que su muerte fue el propósito central de su nacimiento. La muerte de Cristo fue el propósito central de la encarnación de Cristo. Por tal razón, tanto en los evangelios como en las epístolas, la muerte de Cristo es el tema central para el propósito divino. La muerte de Cristo es el tema central, o es el propósito central de esa obra, de ese plan de redención eterno que Dios ya había hecho. Y vayamos a Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y esto ya lo utilicé, este versículo lo utilizamos para una predicación cuando estábamos hablando de los diáconos, si se acuerdan, iglesia, para mostrar que nuestro diácono supremo es Cristo, en el sentido del servicio. Lo aclaré un poco en esa predicación, pero quiero que veamos el propósito central del plan divino. Y para dar su vida en rescate por muchos. No solamente en Marcos, sino en todos los evangelios, vemos que la muerte de Cristo es el tema central. Es el tema central del propósito divino. Por su muerte tenemos vida. Por su muerte fuimos reconciliados. Por su muerte tuvimos perdón de pecados. Por su muerte estamos justos o justificados delante de Dios. El cumplimiento de la obra de Cristo en la tierra era su muerte. Era su muerte. Ese era el propósito.
de la obra de Cristo aquí en la tierra, su muerte. Así, la palabra evangelio, que aparece 77 veces en el Nuevo Testamento, está directamente relacionada con la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. La palabra evangelio está directamente relacionada con la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. O sea que cada vez que vemos la palabra evangelio en el Nuevo Testamento, debe venir a nuestra mente la obra, el propósito de la obra de Cristo, que cuál fue su muerte y su resurrección. Ahora vayamos a San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Un texto que todos los conocemos muy bien, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en San Juan 3:16 nos afirma que lo que motivó a Dios para enviar a su Hijo Jesucristo como expiación por nuestros pecados, como sustituto de nosotros, fue su amor. Su amor. El amor de Dios fue el propósito de darnos el Salvador. Fue el amor de Dios que motivó la expiación. Cristo no fue puesto para ser muerto como sustituto por castigo, por maldad o por venganza. No. Si queremos hablar de la venganza divina hacia el pecado, eso nos lo afirma en el versículo 18 de San Juan 3, que dice, San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está la sentencia divina. Ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero fue el amor de Dios ante la justa condenación de la raza humana que lo llevó a entregar a Cristo y a entregarlo en la cruz. Fue ese amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Dios. Aquí San Juan 3, desde el 16 al 21, nos muestra ese amor de Dios. Ese amor de Dios. La expiación pretende promover la salvación única y exclusivamente para cierto número de personas, que son todos aquellos que creen en Él. Los beneficios salvíficos de la expiación solo están destinados para este grupo de personas, solo para los que creen en Él, para nadie más. Bendita expiación. Entonces podemos decir que claramente vemos que el amor de Dios lo lleva a darnos a su Hijo Jesucristo como expiación por nuestros pecados. Su amor por expiación por nuestros pecados, aún sabiendo que la condenación de la raza humana era una condenación justa. Pero fue ese amor que lo llevó a darnos a su Hijo. En San Juan 10:11, vayamos allá. San Juan capítulo 10, versículo 11, dice: yo soy el buen pastor.
el buen pastor su vida da por las ovejas. En este contexto, las ovejas son todas aquellas que creen en Él, que oyen su voz y lo siguen. Y para ellas, la expiación es completamente eficaz. Los beneficios de salvación por medio de la expiación es totalmente eficaz. Entonces no podemos decir en ningún momento que Cristo fue un plan B, sino que fue el plan diseñado desde el decreto eterno de Dios. Desde el decreto eterno de Dios. Y avanzando, vemos que la muerte sustitutiva de Cristo se volvió o se convirtió en el tema central de la predicación de los apóstoles. Y si para ir, vayamos a Hechos. Hechos capítulo 2. Sabemos que desde Hechos capítulo 2 nos habla del discurso del apóstol Pedro. Ese gran discurso que hizo en el día de Pentecostés. Y vayamos al versículo 23 y 24, que dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, y crucificándole, al cual Dios levantó, suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuesen retenido por ella. Aquí el apóstol Pedro ya empieza a hablar del evangelio, une la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y lo que nos muestra es que ese propósito por el cual vino Cristo a morir por nuestros pecados no era un propósito nuevo, sino que ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, dentro del decreto eterno de Dios. Cristo, nuestro sustituto, ya está dentro del decreto eterno de Dios, y es muy claro lo que nos habla el apóstol Pedro en Hechos. Pedro coloca la muerte de Cristo en el centro de su mensaje. Luego habla de la resurrección de Cristo. Y por último hace un llamado al arrepentimiento, que eso lo encontramos en Hechos 3, del versículo 12 al 26, para que lo lean en sus casas. Hace un llamado al arrepentimiento. El propósito de esta predicación de Pedro era el de ofrecer perdón a la vida de los seres humanos. Era para ofrecer tranquilidad, era para ofrecer armonía, descanso a la vida de los seres humanos, para mostrarnos el propósito por el cual Cristo vino al mundo, que murió, pero que ese propósito ya estaba establecido. Ahora seguimos avanzando y ya pasamos a las epístolas. Vimos el discurso del apóstol Pedro en Hechos. Ese discurso fue relacionado y fue obtenido por todos los apóstoles. Y pasando a las epístolas, vemos en Romanos capítulo 5, y vayamos allá. Romanos capítulo 5, epístola del apóstol Pablo hacia los romanos. Romanos capítulo 5, versículo 6, dice la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La muerte de Cristo cubrió el lugar de los impíos. Cuando dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, lo que está diciendo aquí es que Cristo murió por expiación, murió en expiación por los pecados, aun cuando estábamos en pecado. Cristo murió por los pecadores, mientras estos seguían siendo pecadores. Bendita gracia. Cristo murió por los pecadores, mientras estos seguían siendo pecadores. Eso es lo que quiere decir el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o en otra palabra, Cristo, cuando aún estábamos en pecados, a su tiempo murió por los impíos. Por nosotros los impíos murió, como nuestro sustituto. El versículo 19 dice, del mismo 5, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos en pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cristo fue tan obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que gracias a esa obediencia, muchos nos convertimos en justos. En justos. Así, la justificación llena de gracia es el resultado de la expiación. La justificación llena de gracia es el resultado de la expiación. Si Cristo no hubiera muerto,
no hubiera habido justificación, porque no hubiera habido perdón de pecados. Perdón de pecados. No se hubiera cumplido a la perfección la ley de Dios. Nadie lo hubiera podido cumplir. Por ende, nadie sería justo. Sino solo el justo. El justo era el que podía morir. Y por su muerte, por esa expiación, por ser nuestro sustituto, por esa muerte, nos dio a nosotros su justicia, su vida justa. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 8 al 21. Dice la palabra de Dios: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Por tanto procuramos también, o ausente o presente, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadidos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendemos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constituye pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vemos que la reconciliación es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Pero es una obra ya concluida. Qué hermoso. La reconciliación es una obra de Dios, pero es una obra ya concluida. ¿Por qué ya concluida? Porque Dios nos reconcilió en Cristo. Cristo cargó como sustituto, cargó todos nuestros pecados. Y este es el mensaje confiado a los predicadores. Este es el mensaje que nos ha sido entregado a todos nosotros. El mensaje de la reconciliación. De que Cristo es nuestro sustituto. Cristo pagó nuestra deuda. Y por tal razón somos aceptos al Padre. Aceptos al Padre. Dios se reconcilió con los seres humanos a través de Cristo. Y esta reconciliación es completa por medio de la fe en Él, en Cristo. Porque en la cruz el Padre consideró como si Cristo hubiera pecado. Como si Cristo fue el que hubiera vivido toda una vida de pecado. En la cruz Dios lo consideró así. ¿Saben por qué? Porque todos nuestros pecados, toda nuestra vida pecaminosa, en el momento de la cruz, cayó sobre Cristo. Sobre Cristo. La muerte de Cristo era necesaria, porque sólo así se resolvería el gran dilema. El gran dilema se resolvería. ¿Sí se acuerdan del dilema? ¿Cómo
un Dios santo, santo, santo y justo puede perdonar y recibir a pecadores sin que su santidad y su justicia se viera afectada. Y era solo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El juez fue juzgado. El juez fue juzgado. Y solo por ese juicio que recibió Cristo es que nos reconcilió con el Padre. Y vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 26. Dice la palabra de Dios: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es un pasaje muy profundo, que si me pongo a explicarlo, me tomaría otra predicación más. Pero lo que quiero mostrar es que el gran dilema del ser humano fue resuelto por Cristo. Cristo. Y por la fe puesta en Él. Solo Cristo. Solo Cristo. Aquí Pablo, en la carta a los Romanos, lo que nos está haciendo una descripción perfecta de que la ley no es que sea mala, no. La ley es justa porque muestra el justo carácter de Dios. Lo que hace la ley es que nos condena porque ninguno puede cumplir la ley a la perfección. Por eso nos condena. Por eso dice que si nosotros actuamos bajo la obra de la ley, o sea que si nosotros nos queremos justificar por un actuar, queriendo pensar que cumplimos la ley a la perfección, pues estamos en condenación. Porque ninguno lo puede hacer. Ninguno lo puede hacer. Pero también nos dice que esa misma ley, que fue lo que vimos en Levítico, esa misma ley nos estaba mostrando la respuesta, o nos estaba mostrando el que sí podía resolver ese dilema. Esa misma ley, por medio del sacrificio, que es Cristo. Y cuando llegó la hora, esa ley no solamente lo manifestaba, sino también los profetas lo manifestaron, que era Cristo, y que por medio de la muerte de Cristo tuvimos justicia, la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo es la justicia de Dios. Esa justicia nos reconcilió, esa justicia nos unió nuevamente, esa justicia nos hizo aceptos al Padre. Por eso, solo por medio de Él es que tenemos acceso al trono de la gracia. Por eso bien dice San Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos que lo que Dios hace es que convierte a su Hijo en un sacrificio propiciatorio, y la justicia de Dios es satisfecha. Toda esa justicia de Dios es satisfecha. Y así se resuelve el gran dilema. El gran dilema que teníamos nosotros es resuelto por Cristo. La expiación quiere decir que se paga el pecado
y se anula la culpa del pecado. No solamente como se hacía en el Antiguo Testamento, que se pagaba el pecado, pero se pagaba por un corto tiempo, por un año. No, con Cristo se paga el pecado y se anula la culpa del pecado una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo no solamente anula la culpa del pecado, sino que también efectuó un cambio en la actitud de Dios hacia el pecador. Hacia nosotros efectuó un cambio. Y el cambio fue que nos reconcilió. Nos reconcilió con Él. Esa fue la obra que hizo, la obra del sacrificio de Cristo. No solamente anula la culpa del pecado, no solamente dice la Biblia que nuestros pecados fue tomado y echado al fondo del mar y no tendrá más memoria de ellos, sino que también cambió la actitud de Dios hacia el pecador. Ya no somos vasijas de ira, sino que ya nos reconcilió con Él. Por tanto, podemos decir que el nacimiento, la vida, los sufrimientos y la muerte de Cristo demuestran y nos asegura el amor de Dios. Vuelvo y repito, el nacimiento, la vida, los sufrimientos y la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos asegura el amor de Dios. Pero ese amor de Dios no pone su justicia a un lado, para nada. Dios no iba a saltarse su justicia por amor, no. Dios no puede saltar un atributo por otro, para nada. Por el contrario, la justicia está incluida en el amor de Dios. La justicia está incluida en el amor de Dios. Pues el amor de Dios no roba al pecado su carácter pecaminoso, para nada. No pasa por inocente al culpable. Él simplemente lo perdona. Y Él simplemente nos pudo perdonar y nos puede perdonar a nosotros. Es por medio de la expiación de Cristo. Cristo tuvo que morir. Y a través de su muerte, Él satisfizo la justicia de Dios. En la muerte de Cristo, Dios perdonó los pecados de su pueblo, pasados, presentes y futuros. Perfectamente mantuvo su justicia y al mismo tiempo abrió el camino por el cual, mientras preservaba su justicia, también justificaba al pecador. Por medio de la muerte de Cristo abrió el camino, mientras preservaba su justicia, nos recibía a nosotros, los pecadores, en perdón. Y nos justificaba por medio de la muerte de su Hijo. Su vida justa nos la fue impuesta a nosotros, nos la imputó a nosotros. Y de esa forma nos pudo recibir, nos pudo perdonar, sin ver afectada su santidad y su justicia. Fue de esa manera. Y ahora, justifica a todos aquellos que por la fe permanecen en Jesús. Y todo esto lo hace es por amor. Pero estamos hablando de amor. Pero amor ¿hacia quién? La respuesta está en Isaías. Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Todo esto Dios lo hace por amor, pero por amor a sí mismo. Borra nuestros pecados, borra nuestras rebeliones, lo borra. Por amor a sí mismo. En última instancia, vamos al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos habla de la expiación de Cristo, que fue necesaria porque la sangre de los animales no era suficiente. Y es un tema que venimos desarrollando
en casi toda la prédica. Pero vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 4. Dice la palabra: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de estos animales, aunque eran animales limpios, separados, sin mancha alguna, como lo habla la ley en Levíticos, eran animales, de cierta forma, podemos decir, perfectos, pero la sangre de ellos no quita el pecado. No lo quita. No tiene el poder para hacerlo. Por eso yo decía hace un momento, tomo las palabras de un predicador de hoy en día, que era un pago a tarjeta de crédito, un pago a cuotas. Que por eso Dios lo aceptó, porque era un pago a cuotas. Porque esa deuda iba a ser pagada en la totalidad en Cristo. En Cristo. Por eso la sangre de estos animales no era suficiente. Y es lo que nos quiere mostrar el autor de Hebreo. El sacrificio de los animales se usaba como un tipo del sacrificio que más adelante se hizo no solamente en la tierra, sino que se presentó en el cielo, en el lugar santísimo, que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y que fue sacrificado en el lugar santísimo. Siendo Dios encarnado, Cristo ofreció un tipo de sacrificio que no tenía que repetirse más, que una sola vez y para siempre, un sacrificio eficaz. Y eso nos lo habla Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 28. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así por las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Porque no entró Cristo en el lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario para padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Un sacrificio hecho por Él una vez y para siempre, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que en Él esperan. Una sola vez y para siempre, no es necesario más sacrificio. Por eso, el mismo autor de Hebreos menciona que sacrificar a Cristo más de una vez sería un horror, y eso lo encontramos en Hebreos 6:6, que eso es un horror, poder sacrificarlo más de una vez. Porque volver a repetir el sacrificio de Cristo es una negación del valor y del poder que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es una negación. Con esta iglesia vemos brevemente lo que la Biblia nos enseña acerca de la expiación de Cristo. Con esto brevemente respondo las dos preguntas. ¿Cómo se desarrolla el Antiguo Testamento el tema de la expiación? ¿Cómo desarrolla el Nuevo Testamento el tema de la expiación? ¿Y cómo es resuelto el gran dilema del ser humano? Doy gracias a Dios por nuestro sustituto, porque por medio de Él es que podemos escuchar su palabra. Por medio de Él es que podemos dirigirnos a Él confiadamente ante el trono de la gracia. Bien lo dice el autor de Hebreos, que nosotros tenemos acceso al trono de la gracia para hallar gracia para nuestro oportuno socorro. Y doy gracias a Dios porque no dejó nada para en algo hiciera el ser humano, que en algo hiciera yo, porque donde Dios hubiera permitido que algo quedara en manos mías, ya estuviera condenado,
Si Dios hubiera dejado algo en manos de nosotros, ya estuviéramos condenados. Por eso, Cristo es nuestra expiación. Cristo es nuestro sustituto. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Porque bien dice la palabra que los ángeles dan voces unos a otros diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Iglesia, no se nos olvide que solo a Él. Bien dice el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me has dado, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder exponer brevemente el tema de la expiación. Un tema tan profundo, Señor, un tema tan edificante, un tema tan rico, Señor, que tú me has dado el privilegio a mí en exponerlo al más vil y menospreciado de este mundo. Ayúdame, Señor, a siempre tener mi mirada puesta en ti. Ayúdanos como iglesia a permanecer en ti, Señor, en tu verdad, por favor. Reconocer siempre, Señor, que tú eres nuestro sustituto y que sin ti, Señor, seríamos como la paja que arrebata el viento. Que al final esa paja solo sirve para ser echada al fuego. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu verdad. Por favor, Dios Santo, ayúdanos. Señor, y permita que esta palabra que fue expuesta convierta el alma, porque eso es lo que hace. Dice tu palabra que tus palabras son fieles, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son limpios, que hacen sabio al sencillo. No por mi elocuencia, Señor, porque yo sé que me falta. Soy torpe para hablar. Señor, pero doy gracias que no son por mis palabras, sino que es tu palabra, Señor, la que tiene poder para convertir el alma, para satisfacer, Señor, para poner nuestra mirada en ti, en el autor y consumador de nuestra fe. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.